Las tolerancias geométricas vienen definidas en dos normas, aquí en Europa en la ISO 1101-2015 y en Estados Unidos y en América pues la ASME Y14.5. Las piezas que nosotros fabricamos después se van a integrar en conjuntos más grandes antes de llegar pues hasta el consumidor final. Esas piezas pues necesitarán unos requisitos en función de dónde vayan a encajar o cómo tengan que funcionar. Las tolerancias geométricas permiten al cliente definir esas características con más precisión, de tal forma que podamos abaratar los costes de fabricación. O sea, en realidad, las tolerancias geométricas es algo para ayudar al proveedor a fabricar con más datos, con más información de para qué lo va a utilizar el cliente y cómo lo va a utilizar el cliente. Para comunicar requisitos en ingeniería usamos el plano de diseño, un plano en el cual dibujamos todo lo que queremos que se fabrique. Para definir cada una de las aristas, cada uno de los planos, cada uno de los elementos, utilizamos una serie de anotaciones en estos planos, como son, por ejemplo, las cotas, que marcan las dimensiones y que marcan además las tolerancias. Las piezas definidas en los planos van a ser utilizadas dentro de un conjunto final, que es lo que he comentado, ¿no? Pues podría ser pues, para una grúa, una bomba de presión, un molde, una prensa, etcétera, etcétera. Y allí va a tener una función determinada. Y las tolerancias geométricas, que son unas anotaciones en el plano como las que vemos aquí, nos permiten definir más concretamente esos requisitos del cliente. La intención de las tolerancias geométricas, insisto, es ayudar a interpretar los requisitos del cliente con más claridad para poder centrarnos en ellos y relajar otros requisitos que pueden abaratarnos costes. La notación de una tolerancia geométrica se pone básicamente de esta forma que vemos aquí. Esta es una notación de planitud. Va mediante una flecha que indica cuál es la característica que estamos marcando. En este caso sería el plano perpendicular al plano de dibujo de aquí y estaría marcando pues una de tolerancia geométrica de planitud de 0,08 milímetros. Siempre se pone en milímetros, por lo menos aquí en Europa. Es esta misma característica que aquí. Pero aquí se marca con un punto sobre el plano en lugar de una flecha. Las características son aquellos elementos a los que podemos ponerle una tolerancia, se llaman características. Aquí tenemos una figura en la cual pues, se nos resume una serie de características, las principales a las que les podemos poner una tolerancia geométrica. Una característica muy común utilizada pues, es el plano, que es la que tenemos aquí, por ejemplo, que le podríamos poner pues, que les podríamos poner una tolerancia geométrica. Otra característica es el cilindro que tenemos aquí. Tenemos también aquí un cono y tanto este cilindro como este cono lo que tienen son generatrices y circunferencias. La generatriz es la línea que va a generar ese cono y que siempre es recta, y luego están las circunferencias que contribuyen a generar el cono. Y en el cilindro pues lo mismo, tenemos las circunferencias y las generatrices del cilindro, que son las líneas rectas que van en perpendicular a las circunferencias. Tenemos también una esfera, que es otra característica, y luego tenemos los ejes. Los ejes son también características, aunque los ejes son imaginarios, porque físicamente no existen, son también características y se les pueden poner una serie de tolerancias geométricas. En un plano yo tengo una serie de aristas, de dibujos, tengo una serie de líneas dibujadas de, de elementos. Pues en este dibujo pues puedo imaginarme que pues hay un plano ahí arriba y un plano aquí. Tengo estas aristas, todas son rectas perfectamente. Eso es la característica nominal, es decir, cómo debería de ser de forma ideal. Pero luego cuando lo vamos a fabricar, la realidad es que es imposible fabricar con una precisión infinita. Nosotros vamos a utilizar una precisión pues, de micras, de centésimas, de décimas de micra. Esa precisión, si yo pongo una lupa de un aumento mayor, pues veré una serie de defectos. Si yo fabrico en centesimal y luego mido
con aparatos milesimales, pues me va a haber una serie de desviaciones. Eso es la realidad, la característica real, lo que ha salido de verdad. Y eso depende de la lupa que tengamos, de la precisión que tengamos para medir la pieza. Me saldrán más irregularidades o menos. Pero claro, yo tampoco puedo medir toda la superficie de la pieza. Mido una serie de puntos. Esa es la característica extraída. Los puntos que yo mido, bien sea con un instrumento de medida, bien sea con una máquina de medir por coordenadas. La máquina de medir por coordenadas sería el ejemplo mejor de una característica extraída. Si yo tengo un plano y con la máquina de medir por coordenadas pues cojo 50 puntos, esos 50 puntos en el espacio tridimensional serían la característica extraída. Serían los puntos que componen ese plano real, que en realidad no es un plano porque no puede serlo, porque con precisión infinita pues no puede serlo. Lo podría ser si estuviésemos midiendo, pues por ejemplo, en milímetros, cuando lo hemos hecho con una calidad centesimal. Pero, pero si nosotros afinamos un poco más la lupa, siempre nos va a salir pues una cosa real, que suele ser pues con una serie de desviaciones de la característica nominal. Bien, y si luego nosotros queremos, podemos decir, bueno, de todo esto que hemos extraído de la realidad, ¿qué es lo que más, qué plano se acerca más a esto? Y esa es la característica asociada. Yo a estos puntos que he tomado, lo más parecido pues es este plano. Normalmente se utilizan fórmulas matemáticas, métodos matemáticos para pasar de la característica extraída a la característica asociada. ¿Qué plano es el que me dan estos puntos? Pues hombre, habrá que ver si yo lo que quiero es un plano que sea la media o que sea el interior tangente o que sea el exterior tangente, pues por métodos matemáticos diré cuál es la característica asociada con mis propósitos. Bien, entonces yo puedo estar hablando en una pieza de la característica nominal, de lo que me dice el plano que debería de ser, de que la característica real, de lo que es y que todavía no he medido, de la característica extraída, las medidas concretas, cada una de las medidas concretas en el plano, o de la característica asociada, que es a qué se parece una determinada característica extraída. En las tolerancias geométricas, lo que yo voy a poder acotar con tolerancias geométricas están clasificadas en tres tipos principalmente, que son las de forma, las de orientación y las de posición. Las de posición. Las de runout están dentro de las de tipo de posición. Las de forma solamente van a incidir sobre la forma, son las de rectitud, planitud, circularidad, cilindricidad y el ajuste a una línea determinada o a una superficie determinada. Solo me ponen una restricción a la forma, no me importa cómo es el resto de las características, solo la característica que estoy analizando, solo la forma. Luego están las de orientación. Las de orientación sí que dependen de otra característica. Si yo le digo que estoy imponiendo un paralelismo, el paralelismo tiene que ser respecto de otra característica. Perpendicularidad, son paralelismo, perpendicularidad, angularidad. Y igualmente puedo yo definir una línea o una superficie respecto de otra en su orientación. En su orientación, eso es. Bien, y luego las de posición me definen tanto la forma como la orientación, como la posición determinada respecto de otro elemento, siempre. Y son pues las de posición propiamente dicha, la de concentricidad o coaxialidad, las de simetría y también se pueden aplicar a líneas y a superficies. Y luego están las de runout, que se aplican a cilindros. Todas estas son de posición. Bien, las vamos a ir desglosando poco a poco y las vamos a ir viendo. Pero aquí acaba este vídeo introductorio.